Hay momentos en la vida en los que uno siente que está haciendo todo lo correcto y aún así nada cambia. Trabajas, te esfuerzas, oras, tienes fe, tomas decisiones con cuidado. No estás parado, no estás perdido, no estás viviendo a la deriva. Y aún así, los resultados no llegan. Eso genera una presión silenciosa, una presión que casi nadie ve, pero que pesa por dentro. La presión de pensar: ¿será que estoy atrasado? ¿Será que entendí mal? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Y aquí quiero que escuches esto con calma. Muchas veces el problema no es la falta de fe, es la ansiedad de no entender el proceso. Vivimos en un tiempo que idolatra la rapidez. Todo tiene que ser inmediato, visible, validado. Pero Dios no trabaja con prisa, Dios trabaja con profundidad. Hay estaciones en las que Él no acelera los resultados, porque está formando la estructura que los va a sostener. Y eso duele, porque desde fuera parece atraso, pero desde dentro es preparación. La Biblia está llena de historias de personas que fueron llamadas, pero no fueron colocadas inmediatamente en el lugar prometido. Personas que recibieron visión antes de recibir posición. Personas que fueron preparadas en silencio, lejos de los aplausos. Y una de las historias más claras sobre esto es la historia de José. José no fue improvisado, no fue promovido por suerte, no llegó al propósito por accidente. Antes del palacio hubo proceso. Antes del reconocimiento hubo anonimato. Antes de la libertad hubo espera. Y si hoy tú te sientes presionado por no ver resultados todavía, este mensaje no es para corregirte, es para ordenarte por dentro. Porque tal vez tú no estés tarde, tal vez estés exactamente donde necesitas estar para no destruir mañana lo que estás pidiendo hoy. A lo largo de este video, vamos a recorrer 7 enseñanzas profundas de la vida de José. No como una historia bonita, sino como un mapa para entender el proceso, la espera, la injusticia, el silencio y finalmente la prosperidad con propósito. No te prometo respuestas rápidas, te prometo claridad. Y cuando la claridad llega, el corazón deja de pelear contra el tiempo. Respira, escucha y permite que esta historia te muestre algo importante. El proceso no es castigo, es preparación. La historia de José comienza de una forma que muchos no esperaban. No empieza con éxito, empieza con un sueño. José era joven cuando Dios le mostró en sueños algo que todavía no podía sostener. Soñó con grandeza antes de tener madurez. Soñó con liderazgo antes de entender el peso de liderar. Soñó con futuro antes de estar preparado para vivirlo. Y aquí hay una primera verdad silenciosa. Dios a veces revela el destino antes de formar el carácter. José compartió esos sueños sin maldad, pero sin sabiduría. Y eso despertó envidia, rechazo y odio en quienes estaban cerca. Sus propios hermanos, en lugar de protegerlo, lo traicionaron. Lo vendieron como esclavo y lo alejaron de todo lo que conocía. En un solo día, José perdió la familia, la identidad y la seguridad. El soñador se convirtió en esclavo. El hijo amado se convirtió en mercancía. Pero incluso allí Dios no se había ido. José fue llevado a Egipto y terminó sirviendo en la casa de Potifar. Desde fuera parecía un descenso, pero por dentro algo estaba siendo formado. Aunque nadie lo veía, José trabajaba con excelencia. Aunque nadie lo aplaudía, él mantenía integridad. Aunque no entendía el por qué, no abandonó el para qué. Más adelante, una acusación injusta lo llevó a la prisión. Y esta parte de la historia es una de las más difíciles de aceptar, porque José estaba haciendo lo correcto y aún así fue castigado. En la cárcel, el silencio fue largo. No hubo explicación, no hubo rescate inmediato, no hubo respuesta rápida de Dios, solo tiempo. Tiempo para ordenar el corazón, tiempo para madurar la visión. Tiempo para aprender a escuchar más que a hablar, hasta que, en el momento exacto, aquello que parecía atraso se reveló como preparación. Los sueños regresaron, esta vez no como orgullo, sino como servicio. José interpretó sueños, no para exaltarse, sino para ayudar. Y en un solo movimiento, Dios lo sacó de la prisión y lo llevó al gobierno. No porque José insistiera,
sino porque el proceso había cumplido su propósito. Esta historia no es solo sobre ascender, es sobre estar listo cuando la puerta se abre. Porque Dios no solo se preocupa por llevarte a un lugar alto, Él se preocupa por quién serás cuando llegues allí. Y ahora que entiendes el contexto, vamos a entrar en las enseñanzas que esta historia deja para quien hoy se siente en proceso. Uno de los errores más comunes que cometemos es confundir visión con posesión. Creemos que porque Dios mostró algo, eso ya debería estar sucediendo. Pero la historia de José nos enseña que ver no es lo mismo que sostener. José tuvo sueños claros, sueños grandes, sueños que hablaban de liderazgo, autoridad y propósito. Pero esos sueños no eran una autorización para adelantarse al proceso, eran una invitación a prepararse. Dios no le mostró el sueño a José para que se exaltara, sino para que soportara el camino cuando las circunstancias parecieran contradecir la promesa. Porque cuando uno no entiende esto, nace la ansiedad de querer vivir hoy lo que solo puede sostener mañana. La ansiedad de forzar puertas que aún no están listas para abrirse. El proceso existe para proteger la promesa. Si la promesa llegara antes del proceso, no sería bendición, sería peso. José soñó con gobierno, pero primero tuvo que aprender obediencia. Soñó con autoridad, pero primero tuvo que aprender servicio. Soñó con reconocimiento, pero primero tuvo que aprender anonimato. Y aquí hay algo profundo. Dios no retrasa la promesa por crueldad, la retrasa por cuidado. Porque el carácter que no se forma a tiempo destruye aquello que recibe antes de estar listo. Muchos hoy están frustrados porque no ven resultados, pero pocos se preguntan si ya están preparados para sostenerlos. El proceso no es una pausa inútil, es una escuela silenciosa. Una escuela donde se aprende a depender de Dios más que del aplauso, a escuchar más que a hablar, a obedecer incluso cuando nadie está mirando. José no perdió tiempo en el proceso. Ganó estructura, ganó madurez, ganó dominio propio, y cuando la promesa finalmente llegó, no lo destruyó, lo encontró listo. Si hoy tú estás en una etapa donde el resultado aún no aparece, no concluyas que estás fallando. Tal vez estás siendo formado. Porque cuando Dios promete algo grande, Él también construye por dentro la capacidad para sostenerlo. El proceso no es el enemigo del sueño. El proceso es el camino que lo hace posible. Uno de los golpes más difíciles para el corazón humano es hacer lo correcto y aún así sufrir. La historia de José nos confronta con una verdad que muchos evitan. No toda injusticia significa que Dios está corrigiendo algo en ti. José no fue vendido porque falló, no fue traicionado porque se desvió, no fue humillado porque desobedeció. Fue injusticia pura, silenciosa, dolorosa, y aquí es donde muchas personas se pierden por dentro. Cuando algo injusto sucede, la primera pregunta no es ¿qué aprendí?, es ¿qué hice mal? Pero no todo dolor es consecuencia de error, a veces es consecuencia de proceso. José fue traicionado por quienes más deberían haberlo cuidado. Fue arrancado de su tierra, de su familia, de su identidad. No hubo explicación, no hubo defensa, no hubo rescate inmediato, y aún así, Dios no se había ido. Hay injusticias que no vienen para destruirte, sino para trasladarte a un escenario donde tu carácter será probado y tu propósito será refinado. Si José no hubiera sido vendido, no habría llegado a Egipto. Si no hubiera llegado a Egipto, no habría entrado en el centro del propósito que Dios tenía para él. Eso no justifica el mal que otros hicieron, pero revela que Dios no desperdicia ni siquiera la maldad ajena. Muchos cargan culpa por dolores que no causaron. Se preguntan qué hicieron mal, cuando en realidad están atravesando una etapa que no eligieron, pero que está siendo usada para algo mayor. La injusticia duele porque rompe la lógica. Pero Dios no opera solo con lógica humana, Él opera con propósito. José no permitió que la injusticia lo volviera amargo. No dejó que el rechazo definiera su identidad. No permitió que la traición lo alejara de Dios. Eso es madurez espiritual. Porque cuando permites que la injusticia te endurezca, pierdes la capacidad de sostener lo que viene después.
Tal vez hoy tú estés viviendo algo que no merecías, algo que no buscaste, algo que no entiendes. Y Dios no te está castigando, te está posicionando, no para justificar el dolor, sino para redimirlo. La injusticia no fue el final de José, fue una parte incómoda del camino. Y entender esto libera el corazón de una carga innecesaria, la culpa por aquello que nunca fue tu responsabilidad. Hay una parte del proceso que casi nadie celebra, porque no tiene aplausos, no tiene reconocimiento y no tiene señales visibles de avance. Es el anonimato. Después de ser vendido, José llega a la casa de Potifar. Allí no era el soñador, no era el elegido, no era el llamado. Era solo un siervo más. Y este es uno de los lugares donde muchos se frustran. Porque el anonimato hace sentir que todo lo que uno recibió de Dios quedó en pausa. Hace pensar que el sueño fue exagerado, que la promesa fue un malentendido. Pero la casa de Potifar no fue un retroceso, fue una escuela. Mientras nadie lo veía, José aprendía a administrar. Mientras nadie lo aplaudía, él desarrollaba excelencia. Mientras nadie lo reconocía, su carácter estaba siendo observado. Aquí hay una verdad que duele aceptar. Dios trabaja más profundamente en nosotros cuando no tenemos a quién impresionar. El anonimato revela quién somos sin escenario. Revela si seguimos siendo fieles cuando no hay recompensa inmediata. Revela si nuestra identidad depende del llamado o de la obediencia diaria. José no fue excelente porque lo iban a promover. Fue excelente porque su corazón ya estaba alineado. No trabajó bien para ser visto. Trabajó bien porque entendía que Dios veía. Y por eso prosperó incluso como siervo. Muchos quieren autoridad sin haber aprendido responsabilidad. Quieren visibilidad sin haber pasado por fidelidad. Quieren reconocimiento sin haber sido formados en silencio. Pero Dios no construye líderes en escenarios públicos. Los construye en lugares ocultos. Si hoy tú te sientes invisible, si haces lo correcto y nadie lo nota, si cumples con tu responsabilidad y parece que no cambia nada, no concluyas que estás perdiendo el tiempo. Tal vez estás en el lugar exacto donde Dios forma lo que más adelante sostendrá tu vida. El anonimato no es olvido, es preparación. José no salió de la casa de Potifar vacío. Salió con estructura interna, disciplina, dominio propio y una identidad que no dependía de circunstancias. Y cuando llegó el momento de ser visto ya no necesitaba aprobación, porque su carácter ya estaba firme. Lo que Dios forma en el anonimato es lo que te mantiene de pie cuando la visibilidad llega. Hay decisiones que nadie aplaude porque no traen recompensa inmediata. Son decisiones solitarias, silenciosas, pero profundamente determinantes. En la casa de Potifar, José enfrentó una de esas decisiones. Tenía oportunidad, tenía poder limitado, tenía la posibilidad de elegir lo fácil y eligió resistir. Resistir no fue cómodo, no fue estratégico a corto plazo, no fue recompensado en el momento. De hecho, resistir le costó caro. José perdió su posición, perdió su estabilidad y terminó en prisión por haber hecho lo correcto. Y aquí está una de las lecciones más duras del proceso. Hacer lo correcto no siempre trae resultados inmediatos, pero siempre protege el futuro. Si José hubiera cedido, tal vez habría mantenido comodidad por un tiempo, pero habría destruido su llamado sin darse cuenta. La tentación no aparece solo para hacernos caer, aparece para medir si estamos listos para sostener lo que pedimos. Dios no nos prueba para humillarnos, nos prueba para fortalecernos. Hay decisiones que parecen pequeñas hoy, pero que definen quién seremos mañana. Decisiones que nadie ve, pero que construyen una base invisible. José eligió obedecer cuando nadie estaba mirando. Eligió honrar a Dios cuando todo lo empujaba a justificarse. Eligió perder algo temporal para proteger algo eterno. Y eso revela madurez, porque quien no aprende a decir no en privado, no sabrá decir sí con responsabilidad en público. Muchos quieren puertas abiertas, pero no quieren disciplina interna. Quieren prosperidad, pero no quieren dominio propio. La historia de José nos enseña que la verdadera protección no viene de evitar el proceso,
sino de atravesarlo con integridad. Si hoy tú enfrentas decisiones difíciles, si hacer lo correcto te cuesta comodidad, si resistir parece injusto, no pienses que estás perdiendo. Tal vez estás asegurando tu futuro, porque lo que resistes hoy es lo que te mantiene firme mañana. Y cuando llegue el tiempo de avanzar, no avanzarás con culpa, ni con miedo, ni con secretos. Avanzarás con paz, y esa paz no se improvisa. Se construye en decisiones silenciosas. Después de resistir, después de hacer lo correcto, después de perderlo todo por obedecer, José llegó a un lugar que muchos temen: el silencio. La prisión no fue solo un encierro físico, fue un encierro emocional. Un tiempo sin respuestas, sin señales claras, sin explicaciones de Dios. Y esta es una de las pruebas más profundas del proceso: seguir confiando cuando no hay palabras. En la cárcel, José no tenía promesas visibles, no tenía sueños nuevos, no tenía dirección aparente. Solo tenía tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para preguntarse si todo había valido la pena. El silencio de Dios puede ser desconcertante porque nos hace sentir olvidados. Nos hace pensar que hicimos algo mal. Nos hace dudar de todo lo que antes creíamos firme. Pero el silencio no es ausencia, es formación. Dios no dejó de hablar con José, solo dejó de hablar de la forma que José esperaba. Mientras el cielo parecía callado, el carácter seguía siendo trabajado. La paciencia seguía siendo formada, la humildad seguía creciendo. José no salió de la prisión con prisa, salió con profundidad. Muchos abandonan su fe en el silencio porque interpretan la falta de respuestas como rechazo. Pero hay silencios que no vienen para castigarte, sino para alinearte. Dios guarda silencio cuando sabe que, si hablara demasiado pronto, interrumpiría un proceso que necesita madurar. El silencio limpia motivaciones. El silencio revela dependencias. El silencio nos obliga a escuchar más al espíritu y menos a la ansiedad. José aprendió a servir incluso allí. Aprendió a interpretar sueños no para su beneficio, sino para ayudar a otros. Aprendió a ser útil sin exigir salida inmediata, y eso es poderoso. Porque quien solo sirve cuando todo va bien, no está listo para sostener propósito. Pero quien permanece fiel en el silencio, está siendo preparado para algo mayor. Si hoy tú estás en una etapa donde Dios parece callado, no concluyas que estás solo. Tal vez estás siendo afinado. Porque cuando Dios vuelve a hablar, sus palabras encuentran un corazón más maduro, menos ansioso y más preparado para obedecer. El silencio no fue el final de José. Fue el espacio donde su fe dejó de ser impulsiva y se volvió firme. Hay momentos en los que la vida parece una sucesión de eventos sin sentido. Puertas que se cierran, decisiones que duelen, etapas que no se conectan. Desde dentro del proceso, todo parece fragmentado. Pero el tiempo tiene una función poderosa: revelar el propósito. La historia de José nos muestra que nada de lo que vivió fue aleatorio. Ni el sueño, ni la traición, ni el anonimato, ni la prisión. Todo estaba conectado, aunque él no podía verlo en el momento. Durante años, José no entendió por qué su vida había tomado ese rumbo. No entendía por qué el sueño había venido tan temprano. No entendía por qué la fidelidad había sido recompensada con cárcel. No entendía por qué Dios guardaba silencio. Pero cuando llegó el tiempo, cada pieza encontró su lugar. La prisión no fue solo un lugar de espera. Fue el espacio donde José aprendió a escuchar, a interpretar, a servir sin exigir recompensa. El anonimato no fue desperdicio. Fue entrenamiento para gobernar sin arrogancia. La injusticia no fue derrota. Fue el camino hacia el escenario donde su propósito se cumpliría. El tiempo no cambia la promesa, cambia la perspectiva. Hay cosas que solo se entienden cuando se mira hacia atrás, cuando se observa el camino completo y no solo el tramo doloroso, cuando se descubre que aquello que parecía atraso, en realidad era alineación. Dios no tiene prisa porque Él ve el cuadro completo. Nosotros vemos el momento, Él ve la historia. José no llegó al gobierno solo con un don, llegó con experiencia, con sabiduría, con dominio propio,
con una visión que había sido purificada por el tiempo. Y aquí hay una verdad que libera el corazón. Si hoy algo no hace sentido, no significa que esté mal. Significa que todavía no terminó de revelarse. El propósito no se improvisa. Se revela con el tiempo. Si hoy tú miras tu pasado y ves decisiones que no entiendes, etapas que duelen, caminos que no elegiste, no los llames pérdida todavía. Tal vez estás mirando la historia desde la mitad, porque cuando el tiempo cumple su función, lo que antes parecía confusión se transforma en claridad, y lo que parecía atraso se revela como preparación exacta. El tiempo no anuló el propósito de José, lo hizo visible y también lo hará contigo. Muchos desean llegar lejos, pocos están dispuestos a ser transformados en el camino. La historia de José alcanza su punto más alto cuando él llega al gobierno de Egipto. Pero lo verdaderamente extraordinario no es que José prospera, es como prospera. José llega al poder sin resentimiento, sin sed de venganza, sin necesidad de demostrar nada. Eso solo es posible, porque el proceso ya había hecho su trabajo por dentro. Si José hubiera llegado al gobierno sin haber pasado por el proceso, el poder lo habría destruido. La autoridad habría amplificado heridas no tratadas. La prosperidad habría expuesto un carácter inmaduro. Pero el proceso lo había limpiado. La traición lo había vuelto compasivo. El anonimato lo había vuelto humilde. La injusticia lo había vuelto sabio. El silencio lo había vuelto sensible a la voz de Dios. Por eso, cuando la abundancia llegó, no lo corrompió. Cuando la autoridad llegó, no lo endureció. Cuando el reconocimiento llegó, no lo desvió. José pudo administrar recursos, personas y decisiones porque primero aprendió a administrarse a sí mismo. Y aquí hay una verdad clave. Para quien busca seguridad y libertad, la bendición sin carácter esclaviza, pero la bendición sostenida por carácter libera. Muchos quieren libertad financiera, emocional o espiritual, pero no quieren el proceso que los hace capaces de sostenerla. Quieren el resultado sin la transformación. Dios no te lleva a un lugar alto solo para que llegues, sino para que permanezcas. José no solo llegó al gobierno, permaneció íntegro allí. Y eso es más raro que llegar. Cuando se reencontró con sus hermanos, no respondió desde la herida, respondió desde la sanidad. No usó el poder para vengarse, lo usó para preservar vidas. Eso es madurez, porque el proceso no solo prepara para recibir, prepara para responder correctamente cuando llega el momento. Si hoy tú anhelas seguridad y libertad, entiende esto. Dios no te está negando nada. Te está preparando para que, cuando llegue, no te pierdas a ti mismo. La verdadera bendición no es llegar rápido, es llegar entero, y solo quien pasa por el proceso puede sostener lo que Dios entrega. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia habló contigo de alguna manera, no como un relato antiguo, sino como un espejo del momento que estás viviendo. La vida de José nos enseña algo que cambia la forma de mirar el tiempo. Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito. Nada de lo que José vivió fue desperdicio, ni el sueño temprano, ni la traición dolorosa, ni el anonimato silencioso, ni la prisión injusta. Todo tuvo un lugar, todo tuvo una función. Todo construyó a la persona que sería capaz de sostener la bendición sin perder el corazón. Quizás hoy tú todavía estés en una etapa que no entiendes. Tal vez aún no ves resultados. Tal vez sientes presión por no estar donde imaginaste. Pero esta historia nos recuerda algo fundamental. No estás tarde, estás en proceso. Y el proceso no es un castigo, es una preparación cuidadosa. Dios no solo se preocupa por llevarte a un lugar de seguridad y libertad, se preocupa por quién serás cuando llegues allí. Porque la verdadera libertad no es solo salir de la presión, es no volver a ella desde dentro. Cuando el proceso termina, el corazón descansa. No porque todo sea fácil, sino porque todo empieza a tener sentido. José no fue liberado solo para prosperar. Fue posicionado para preservar vidas, para servir con sabiduría, para usar lo que recibió con responsabilidad. Y esa es la meta más alta de cualquier proceso. No solo recibir, sino saber qué hacer con lo que llega. Si hoy tú estás esperando claridad, no te desesperes.
Sigue caminando con fidelidad, sigue cuidando tu carácter, sigue confiando incluso cuando no hay señales claras, porque el mismo Dios que sostuvo a José en el silencio es el Dios que hoy te sostiene a ti. Y cuando llegue el momento de avanzar, no avanzarás con miedo, ni con culpa, ni con heridas abiertas. Avanzarás con paz. Si esta enseñanza habló contigo, si esta historia te dio claridad o descanso interior, quédate cerca. Hay más procesos que entender, más historias que ordenar y más dirección para caminar con firmeza y fe. Si esta serie te acompañó, continúa con los próximos videos de la playlist y permite que cada enseñanza siga alineando tu camino. Cuando la dirección llega, el corazón descansa.